Soy Nilda Avellaneda, psicóloga. Me dedico al desarrollo de mi propia línea de intervención llamada neurodecodificación laboral. Estoy convencida de que todos los conflictos laborales, profesionales, vocacionales pueden sanarse y creo que como país podemos salir adelante a partir del uso de esta herramienta. Elena Ibars, me dedico a varias actividades que amo. El consultorio, investigar sobre la sabiduría del eneagrama, dictar talleres, escribir sobre lo mismo, pero fundamentalmente me dedico a mi misión de vida, que le llamo Escuelas para la Paz, Escuelas Felices. Me llamo Pedro Rodríguez, soy licenciado en Psicología y tengo una gran pasión por entender el bienestar del ser humano. Esto es lo que me lleva a mí a fortalecer el concepto de buscar en el ser humano su mejor evolución. Que en realidad lo que habría es que como si hubiera una programación inconsciente, es decir, siempre tropiezo con la misma piedra, y desde el punto de vista de lo que yo hago, en realidad no hay tal cosa. Eso no es un error. Lo que hay es una programación exitosa que te ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Y al lado de tu familia, con estas deudas, con estas estafas, con estas quiebras, con estos suicidios financieros, con estas faltas de trabajo. Cuando uno trabaja en la neurodecodificación, desbloquea eso, encuentra esa recurrencia, le da otra orden al inconsciente biológico e inmediatamente cambia su realidad y sintoniza con otras posibilidades. El para qué es una razón que tiene tu inconsciente biológico para mantener tu vida. Hay un solo inconsciente, que es el inconsciente colectivo de Jung, pero que se manifiesta en cada plano encarnado de tres maneras, ¿sí? Primero hice mi formación como psicóloga, después me especialicé en neurociencias y después hice toda la parte de decodificación. Y finalmente lo que sucede es que estos tres inconscientes, el inconsciente del psicoanálisis, que es el inconsciente del lenguaje, el de la neurociencia, que es el inconsciente cognitivo, y el inconsciente biológico, se alinean para poder tener la misma respuesta, porque los tres están abocados a defender tu vida. Lo que pasa es que los árboles familiares son espejados. Cuando vos tomas el árbol del matrimonio, te das cuenta que tienen matemáticamente en esta programación las mismas fechas, o los ancestros se llaman parecidos, entonces los dos tienen un abuelo Pedro, que le han pasado historias similares. O los dos tienen una abuela que se murió al mismo día que nació alguien. Me dedico a poder entrar en empresas familiares. Después de 20 años de consultor de empresas, yo encontraba que había muchas razones por las cuales las empresas no avanzaban y no sabía por qué. Entonces, con esta herramienta encontré el por qué. Cuando uno abre el árbol y se da cuenta que son espejados, ahí ve cuándo vos armaste tu emprendimiento, en relación a qué ancestro estaba. ¿Y eso sería sincronía? Eso es más que eso. La sincronía, en realidad, a ver, el aprender, ¿sí? El aprender de mis errores y darme cuenta es la primera etapa. La sincronía es el segundo paso. El tercer paso es creo la realidad. En la sincronía yo digo, ay, qué casualidad, justo me encontré con alguien, pero en realidad este inconsciente por detrás te las va creando. Te va creando estos eventos en tu vida. Y el cuarto paso es la sintonización con las nuevas posibilidades que tiene tu conciencia. ¿Qué pasa en una familia en la cual al chico se lo educa con un valor del trabajo, digamos, pero no del dinero? Supongamos un caso, una frase contundente. Acá seremos pobres, pero se come siempre. Acá seremos pobres, pero somos honestos, digamos. Ese niño o niña va a tomar esto como un valor, el tema del trabajo, digamos. Y como eso está marcado por los padres, digamos un referente muy importante, probablemente no se animen a romper ese valor, digamos, ¿no? Esto de que seremos pobres, digamos. La pobreza toma un valor, la pobreza adquiere un valor. A veces lo que nos pasa en este presente, evidentemente que tiene una historia. Decía Galeano, los científicos me contaron que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Y estamos hechos de historias. Y esas historias están, subyacen, nacen, penetran y están con nosotros. Dani, me decías esto de la hora, ¿no? Esto de tomar conciencia. Bueno, ojalá pudiéramos los seres humanos trabajar esto de trabajar el ahora y fundamentalmente el poder de la hora, como decía Tolle. Esto de sentirnos aquí, en cuerpo y alma. Esto de poder respirar y sentir mi respiración, ¿no? de mi cuerpo, mis músculos. Esto de tener conciencia. Esto es tomar conciencia, básicamente. Esto de escucharlo a Nilda y estar en esto, no estar pensando en lo que yo voy a decir después de esto.
No qué es lo que yo voy a decir para quedar bien después de esto, ante algo tan contundente como lo que está hablando Nilda, ¿no? Simplemente escucharla y aprender y estar aquí. Bueno, este es el tema de la obra, que es fundamental para mí, ¿no? Que piense de manera diferente, no es la intención, pero hay como muchas líneas de pensamiento que trabajan esto, ¿no? Tú eres lo que piensas, y yo creo que no es así. Porque yo hubiera pensado que iba a ser lindo, rico, claro, y no soy, digamos. Entonces, evidentemente que mi pensamiento no captó esto. Claro. Hay algo que es mucho más profundo. Y tampoco es solamente la acción. Quiero tener plata y trabajo desmesuradamente y tampoco logro tener plata, digamos. Entonces, fijémonos como ni el pensamiento ni la acción, sino lo que está codificado. En la organización que dirijo de Escuelas para la Paz lo trabajamos. Le damos las herramientas a los docentes para trabajar justamente con potenciar el aquí y ahora, ¿no? Lo hacemos, se trabajan con técnicas de relajación, se trabaja con técnicas de meditación, todo buscando, ¿no es cierto?, focalizar lo positivo, pero teniendo en cuenta también la biodescodificación, también lo vemos, las frecuencias vibratorias, lo vemos desde distintos lugares y se los pedimos a los docentes, les damos herramientas, se los forma para que trabajar con el aquí y ahora, ¿no?, como una posibilidad para potenciar los dones y talentos que todos traemos y que se hagan realidad. Se ha estudiado, ¿no?, que una de las herramientas para entrar en la frecuencia del amor es aprender a vivir en el aquí y ahora, ¿no?, estar presente, estar consciente en el momento presente. Y se sabe que esta frecuencia baja cuando experimentamos miedo, ¿no? Entonces ahí viene la importancia también de lo que vos escribís en tu libro, ¿educamos desde el amor o educamos desde el miedo?, ¿no? Y bueno, trabajar con todas estas estrategias, por ejemplo la técnica de la armonización que también trabajamos, activamos frecuencias diferentes. A mí me parece como fundamental comenzar a hablar con conceptualidad, digamos. Usamos mucha terminología que nunca dice lo que realmente significa. Y entonces vienen los no entendimientos, digamos, ¿no? Está fantástico esto. Yo he dado talleres sobre adicciones, digamos, en escuelas, y también he hecho lo mismo, que, mira vos, de cambiar las palabras, ¿no? Porque a veces hay ciertas palabras que tienen como una cuestión adictiva y suenan lindas, digamos, más en los adolescentes, ¿no? Entonces cuando voy a decir soy amigo del dealer, aquel que reparte la droga, claro, te da categoría, yo soy el amigo del dealer, vos no, yo sí, digamos. Si en realidad digo, che, no, llámalo así, vos no sos amigo del dealer, vos sos amigo del que te arruina la vida. O sea, bueno, quedate en el mote de amigo, pero grabátelo así, vos sos amigo del que te arruina la vida, digamos. Amigo es otra cosa. Y entonces comenzamos a decir lo que es el amigo realmente, de lo que es una cuestión de negocio, una cuestión de adicciones, ¿no? Cuando uno logra cambiar ese tipo de cosas, es terrible lo que se produce, ¿no? Porque entonces el chico comienza a decir, claro, yo no soy amigo del dealer, aquello que me jerarquiza ante los otros, ¿no? Soy amigo de un tipo que me jode la vida. La adicción es un refugio, digamos, que a mí me lleva a no estar presente donde debiera estar, digamos. Es una huida, ¿no? Es una huida del aquí y ahora. Tal cual, es un refugio. La persona con su adicción, la que fuere, porque hay adicciones que gozan de buena prensa, soy adicto al trabajo, claro, digamos, ¿no? Claro. Qué trabajador que sos. Claro. Y esto en realidad, cuando a mí me quita el tiempo para disfrutar de otras cosas, digamos, cuando esto es compulsivo, bueno, ya hablamos de las requisitos para hacer una adicción. Entonces hay adicciones que son malas socialmente y hay adicciones que son buenas, entre comillas, para la sociedad. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando yo no comienzo a disfrutar de lo que tengo que disfrutar, de mis hijos, de mi familia, de aquellas cosas que me hacen bien y que no tienen que ver con la rentabilidad de mi físico, de mis ganas, digo, estoy cayendo en una adicción. En Escuelas para la Paz trabajamos más bien de un modo preventivo, ¿no? Es decir, esa es la intencionalidad, ¿no?, de trabajar de una manera preventiva. Y lo hacemos, por ejemplo, se le dan dinámicas de mindfulness, ¿no es cierto?, que es de trabajar con conciencia plena. Entonces vos empezás en la infancia, no solo con trabajando desde el lenguaje y con las creencias, sino también trabajando con experiencias que te permiten una conexión con tu interioridad y con el exterior. Experiencias bien concretas, que las empezás a estimular desde la infancia, que te llevan a conectarte, no a desconectarte, que es lo que lleva el escape de las adicciones. Entonces, la intención es hacer prevención, ¿no?, desde la edad temprana, ¿no?
Escuelas para la Paz es una organización sin fines de lucro, es un servicio sustentable y que accionamos para una nueva conciencia, convencidos de que un mundo mejor es posible. La sabiduría del Eneagrama es una sabiduría ancestral que nos muestra que estamos determinados, de algún modo ya nacemos con una tendencia en el modo de pensar, sentir y actuar. Y mi primer libro se trata de eso, es un trabajo de investigación de cómo desde que nacemos ya tenemos esa tendencia que nos marca, y a los docentes le brindamos esta herramienta porque trabajamos con el autoconocimiento también. Pensamos que en la medida en que nos autoconocemos, reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, y es donde podemos apostar a la excelencia humana, ¿no? Entonces, el Eneagrama es una herramienta valiosísima en educación. Nosotros la trabajamos, los docentes aprenden a reconocer las diferentes naturalezas humanas en sus propios alumnos y entre sus pares también, ¿no? Para trabajar en edades tempranas, y los chicos se reentusiasman. El libro está basado en un trabajo de investigación y de práctica, ¿no? De cómo reconocer en las escuelas las distintas naturalezas humanas para justamente educar para la diversidad. Y a los docentes se les permite acceder a esa información para que ellos los puedan reconocer y a la vez ellos ayudarlos en el autoconocimiento a través de esta sabiduría. También se trabaja con el reconocimiento de las distintas personalidades de los educadores y eso hace el enriquecimiento de los vínculos. En las escuelas hay test donde ayudan al reconocimiento de la naturaleza que nos tocó y que nos marca de por vida en el modo de pensar, sentir y actuar, pero sabiendo siempre que podemos evolucionar. Trabajamos muchísimo en que es una propuesta para la vida, no para trabajarla en un solo momento. Se dan herramientas y estrategias para trabajar con los valores humanos. Insistimos en la educación en valores humanos, insistimos en la práctica de virtudes que nos fortalecen en nuestra humanidad. Eso, es decir, hay dinámicas, hay juegos donde se trabaja para potenciar esas cualidades positivas que están en nuestra naturaleza. Las escuelas felices, como las estamos llamando, insistiendo hoy, poniendo el énfasis hoy, insistimos en que no hablamos de la religiosidad, sino hablamos de la educación de la espiritualidad. Y entendida la espiritualidad, ¿no es cierto?, como amor en acción. Siempre que tengas la formación que tengas, cuando estamos accionando desde el amor, estamos siendo seres espirituales. Licenciado Pedro Rodríguez, licenciado en psicología, ¿verdad? Antes uno cuando iba a un psicólogo, digo antes, se me ocurre, iba para que le vieran o analizaran la cabeza. Me parece que hoy se está extendiendo esto a la idea que es un doctor de las emociones y de todo el cuerpo, más que de la cabeza, de el cuello para abajo. ¿Me equivoco? ¿O es así? No, para nada. De hecho, bienvenida sea la tecnología que nos permite avanzar en muchos puntos. Hoy sabemos que las neurociencias lo que hacen básicamente es entender al individuo no desde un solo punto de vista, sino de varios, digamos, ¿no? Y esto es importante. En el caso de la psicología, nosotros han aparecido muchas corrientes nuevas y no se trata de menoscabarlas, sino de saber que cada corriente aporta algo. Biodecodificación, muchas cuestiones más que están dando vuelta, tienen herramientas importantes y está bueno tomarlos. Hoy la gente va al psicólogo por muchos motivos. Para una consulta sola nada más, no solamente hacer terapia de un tiempo largo, una sola consulta porque está trabado en algo y necesita de la sugerencia, cosa que un psicólogo en términos de ética no debería hacer. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo cuando llego un paciente a mi consultorio le digo, mira, este espacio es un espacio de trabajo, aquí hablamos de cosas humanas, y yo rompo ciertas cuestiones que tienen que ver con el código profesional. ¿En qué sentido? Yo cuento mis cosas, sugiero, porque entiendo que es un espacio netamente humano. Lo que te pasa a vos, me pasa a mí, en diferentes tiempos, en diferentes modos, tenemos formas diferentes de levantarnos, pero digo, hay una interacción mucho más humana, digamos, y esto no implica engancharse con el problema del otro. Son como varios. En una sociedad que tiende a ser cada vez más individualista, la intolerancia, el descompromiso son como fundamentales, son como piedras angulares, ¿no? También es cierto que hay grandes movimientos que trabajan en contra de esta situación, y está bueno que así sea, pero hay que recalcarlo. El descompromiso, la individualidad,
el egoísmo que trae aparejado esto es lo que provoca muchas rupturas en las relaciones, de todo tipo, ya sea de pareja, ya sea en el trabajo, ya sea en los afectos. Me parece que esta es la gran sintomatología del presente, ¿no? Una invitación a que estás necesitando hacer un cambio en tu vida. Exacto. Y es maravilloso eso. De eso se trata. Y así vemos también los temas laborales. El no trabajo, las deudas, las estafas, los problemas con mi socio, como una invitación a sanarlo. Exacto. Es lo mismo. Una posibilidad. Hay mucha culpa de ser exitoso y no poder justificarlo. Esa memoria ancestral en tu clan familiar, sí. Ahí ya nos meteríamos en otras cosas, nos meteríamos en ciertos linajes. Por ejemplo, si en tus ancestros hubo un linaje de lo que se llama un niño expatriado o un joven expatriado, que es decir, tuve que irme, ¿sí?, de este lugar donde yo vivía porque no estaba de acuerdo con las causas políticas, yo me hubiera querido quedar, pero me tuve que ir y ahí quedó toda mi familia. Yo, ¿sí?, y los descendientes de ese linaje no disfrutan del trabajo porque están todo el tiempo con esa culpa de aquellos que quedaron para que yo me fuera, ¿sí? Bueno, esto es puntual, la sincronía como tal existe. No está probado científicamente que la sincronía que exista, digamos, pero en la vida cotidiana existe y está bueno. Deepak Chopra hablaba de escribió un libro que se llamaba Sincrodestino, y él hablaba de lo milagroso, no entendiendo lo milagroso como algo que ocurre, como vi la luz, vi la imagen, sino de pequeñas cosas que comienzan a ocurrir en tu vida y que si vos estás atento a lo que te llega, a estas señales, puede que te lleve a un mejor lugar cuando vas a tomar una decisión. Y comenzaba lentamente allí a hablar de esto de la sincronía de las cosas, ¿no?, de los encuentros, esto que me llega a mis manos, y justo en ese momento yo estaba haciendo algo similar, digamos. Bueno, los pacientes que llegan al consultorio también juegan esta cuestión a veces. Y uno debería indagar la historia de uno mismo, ¿no? A veces uno dice, che, ¿por qué esta casualidad que me llegan pacientes estas semanas, todos pacientes de infidelidades? O esta semana todos pacientes de ese tipo de cosas, digamos. Bueno, hay algo que se juega allí, casi indescifrable, pero uno debería hacer el esfuerzo por intentar entender cuál es el mensaje que me llega, oculto detrás de esto que está llegando. No pensás, te consulto, te pongo acá en la mesa, ¿no? Es decir, no pensás que también, más allá de lo familiar, también de esto que a mí me apasiona, que es la educación, también ejerce, porque estamos en un sistema educativo competitivo, y entonces tenemos experiencias desde que entramos al jardincito hasta que terminamos en la universidad, donde la presión es muy grande en un marco de competencia y no en un marco de cooperación y de plenitud del ser. Que a eso tenemos que... La educación es un proceso de formación humana y en realidad se está insistiendo en que es una educación que apuesta al éxito, pero no te prepara para el éxito, ¿no? Entre las paradojas, porque el éxito que es la autorrealización en todos los niveles del ser, no solo en lo laboral. Entonces, no sé si coincidís en esto, de que también ejerce presión el mismo sistema. ¿Cuántos años estamos de nuestra vida en el sistema, en un sistema donde todo el tiempo te está poniendo en juego la competencia? Si educáramos a los niños desde temprana edad en la aceptación de la diversidad, no tendríamos que hablar de inclusión, hablaríamos de convivencia. Chico que es diferente es porque el nivel de vibración de conciencia que hay en la familia es diferente. Bien. Por las historias ancestrales que hay, por esas memorias Bien. De dolor que hay. Y con Ahora, yo estoy de acuerdo con vos en la cooperación, porque ese sería el paso al que sería un indicador de que estoy en el nivel de vibración de conciencia. Porque cuando estás en el nivel más bajo, en la primera escala de la pirámide, tu inconsciente biológico te lleva a atacar y a huir. Cuando dejas, y eso voy a hacer una correlación con la célula, cuando una célula está atacando, no puede crecer. Cuando un ser humano está permanentemente en el atacar y huir, no puede crecer. O sea que la primera indicación de sanación o de evolución de tu conciencia es que vos empezás a crecer. Estás más tranquilo, las cosas que te pasan ya no te agreden, en la escuela te va mejor, en el trabajo te va mejor, y ahí tenés varios indicadores. ¿Sí? Quería decir algo que vos acabas de decir, que es muy cierto, que cada persona vive al éxito de manera diferente. Y eso a mí me lleva a la sabiduría del eneagrama.
cada una de nuestras naturalezas, el significado que tiene para una naturaleza que le llamamos la esencia 3, el valor del éxito está conectado con los logros. Claro. Pero el éxito, de pronto, para una esencia 9, es experimentar disfrute y placer en eso que hace. La idea sería, la sabiduría del enagrama que se trabaja, que dicto los talleres, pero además también se lo brinda en la formación de Escuelas para la Paz, insiste en el autoconocimiento, que es esto, de ir de adentro para afuera. Al reconocer la naturaleza que te tocó, y no sé si en otro plano la elegimos, pero que ya venimos con esa tendencia, en la medida en que tomamos conciencia de esa tendencia, también entendemos qué poder tiene o qué valor tiene para nosotros el éxito más allá del sistema y de toda la bagaje generacional, ¿no? Y de hecho mi recomendación siempre es, después de que haces este proceso interno, salí vos a elegir si querés un coach, un mentor, psicólogo. No dejes lo que estás haciendo, no dejes ni tu médico de cabecera, ni tu psicólogo, ni nada. Lo que sí es tomar conciencia y conocerte a vos mismo de tal manera que después podés tomar lo que vos quieras. Porque lo que sucede es que una vez que la persona ha desbloqueado su inconsciente biológico y ha tomado conciencia del bloqueo y su conciencia estableció una estrategia para salir de ahí, no importa lo que vos hagas, podés hacer PNL, podés hacer coaching, podés ir al psicólogo, podés hacer lo que vos tengas ganas de hacer para con tu vida, porque ya sabes cuál es tu camino crítico. Si no, siempre estás depositando en el otro el saber, cuando el saber lo tenés vos. Eso, yo siempre digo que no hay peor cosa que ser hijo de dueño, porque quien tenía la pasión era el dueño, no él, ¿sí? Entonces, a veces vos tenés un hijo al cual le diste ese legado, y a veces no. ¿Sí? Lo que tiene que ver ahí para mí es esa expectativa puesta en un determinado hijo, que es el que tiene que seguir con ese legado. Y muchos hijos se rebelan con eso, porque no es su sueño. ¿Sí? Ahí nosotros vemos lo de la tercera generación. Y no sé qué. De hecho, hay un autor que escribió, creo que era Freud, no estoy muy seguro, un artículo que se llamaba Los que fracasan cuando triunfan. Es Freud. Es Freud. Es Freud, sí. Me acuerdo en su momento. Fíjate lo paradójico del título, los que fracasan cuando triunfan. Y básicamente tiene que ver con aquel tipo que de pronto, o mujer digo, que es exitoso o exitosa. Y que para cualquiera, digamos, ha construido un mundo, digamos, un imperio, que bien, que fantástico, pero esa persona no se siente plena, digamos. ¿Y por qué básicamente pasa esto? Porque seguramente trabajó el deseo de otro. Y quien trabaja el deseo de otro no puede ser. ¿Cómo puede ser que tenga baja autoestima y logre semejante imperio? El bajo autoestima no tiene que ver con los logros. Yo puedo ser un tipo que lo que toco lo hago oro, digamos, pero no tiene que ver con mi autoestima alta, digamos, simplemente tengo esta capacidad. La autoestima es valorarse y quererse. Y cuando yo construyo un imperio, el de Freud, los que fracasan cuando triunfan, no estoy valorando lo que hice. Me siento como una especie de falsificador. Es porque trabajé el deseo de otro. Le llamamos a esto, tal cual vos estás expresando con tanta claridad, insatisfacción crónica. Es decir, logras, pero no sos feliz, no te sentís pleno. Es decir, no hay satisfacción a pesar de los logros. Y esta insatisfacción crónica, entre las causales está esta, ¿no? Haber tomado esos mandatos que los asumís desde una inconsciencia y que no responden a tus dones y talentos, ¿no? A lo que vos sos, a lo que tu ser te ha venido a hacer, ¿no? Vivir en el aquí y ahora no significa que nunca pienses acerca del pasado o que no planees con responsabilidad tu futuro. La idea simplemente es que no te pierdas en los lamentos del pasado ni en las preocupaciones del futuro. Yo creo que la sincronía es la manera en que nos damos cuenta de nosotros mismos como creadores. Nos está diciendo que vamos por buen camino. Estar acá es sincronía. Sincronía, desde mi punto de vista, es sincronizar algo, ya sea interior o exterior. Es un encuentro entre una pregunta y una respuesta. Entre una pregunta que quizás me hice inconscientemente o conscientemente también, ¿por qué no? Y una respuesta que aparece concreta en mi vida. El enlace de esa pregunta y de esa respuesta para mí es sincronía.
Oratoria holística. ¿Cómo hablar mejor en público? Una mirada integradora de la voz y el cuerpo, abarcando distintas disciplinas. Oratoria holística. 0351 153 14 52 05.